Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues ya hoy, jueves 10 de diciembre, seguimos avanzando en este último mes del año. Pues hoy vamos a continuar con nuestra clase de biología. En este caso vamos a seguir aún con el tema celular. En este caso vamos a enfocarnos un poquito en algo de lo que ya hemos visto, que lo que es la célula, en una presentación que les voy a compartir. Y también empezar a ver estructuras celulares, que también ayudan a diferenciar los tipos de células, animal, vegetal, incluso las células eucariontes. Y veremos una de las funciones básicas de las células, que es el tema, por ejemplo, de la reproducción. Sí, hablaremos de las otras funciones básicas que también tiene y que están, lógico, relacionadas con las funciones básicas de nosotros. ¿Sí? Muy bien, voy a compartirles de entrada el libro digital. Muy bien, como guía tomamos la página 150, ¿sí? En donde hablamos de la vida de una célula. ¿Okay? Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Si se dan cuenta, esas funciones y este proceso común y básico es similar al de los organismos vivos, al de nosotros. Si nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una cuestión de un proceso básico biológico, ¿sí? En el que, por ejemplo, lejos del tema de nacer, crecer y morir, el tema reproductivo es importante. ¿Por qué? Porque ahí perpetuamos la especie, o sea, mantenemos nuestra especie, ¿sí? En temas biológicos, chicos, ese es el proceso básico con el que debemos cumplir como organismos vivos, ¿sí? Ya hablando de esos procesos, pues surgen las preguntas, el tema de pues, cómo lo hacen las células, cuánto viven, qué procesos están involucrados dentro de todas estas etapas. Las células pueden crecer indefinidamente o no. Todas las células se reproducen. Pues es información que manejaremos en este tema. ¿Sí? Su libro nos informa de que las células pueden crecer y dividirse. ¿Sí? Esto ocurre de manera constante a lo largo de vida de un organismo. ¿Sí? Nuevas células reemplazan a otras que han muerto o que están lesionadas o lastimadas. Por ejemplo, en las plantas, esto ocurre en un lugar ubicado en las raíces y en los tallos llamados meristemos. Y aquí tenemos una imagen de unos meristemos vegetales, bueno, que los meristemos están presentes en las plantas sobre todo, ¿sí? Y aquí en la figura 2.21 nos dicen esos meristemos de las puntas de las raíces de cebolla, ¿sí? Donde se forman nuevas células. El meristemo es un tejido que se encuentra en los lugares de crecimiento de la planta. Está formado por células que generan otros tejidos, o sea, que se generan en otros tejidos. Los meristemos, sí, tenemos, por ejemplo, los meristemos apicales y los meristemos, en este caso, en la parte de la raíz. ¿Qué tal, Ale? Buen día. Sí, de hecho también me llegó ahí el escrito que te habían hecho llegar y también hablé incluso ayer con el arquitecto, con Federico. Sí, entonces, dime. No, de hecho ya me pidió que si alcanzaba a llegar ahí con él a la oficina, para verlos. Incluso ahí tenía el expediente, pero pues estuve en Guadalajara ahí con el tema del ordenamiento y ya no alcancé a él. También no lo tengo. De hecho, digo, me pidió que lo viéramos ahí en la oficina. Entonces, quiero pensar, lógico, se lo va a llevar hoy y pues nos va a hacer, de ahí va a ser parte del recorrido que haremos. Entonces, pues hay que armarnos como podamos. Ajá. Sí, 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 porque lógico, ahí eres de las que aplica más en ese tema, por el tema del el tipo de residuo que es, y yo creo que te puedes apoyar sobre todo con la normatividad, en este caso federal, en el manejo de los gases. Ándale. Y ajá.
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues yo, sí, 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 pues también es muy volátil. Y pues, no sé, tu experiencia, pues, no sé, me imagino de repente un poquito más difícil de controlar. Ahí sí, no sé. Sí, ándale, contener, ándale. Sí, sí, ándale. Sí, no, no, y sobre todo el tema de las zonas urbanas, pues yo creo ahí es donde va a estar más relacionado. Sobre todo el tipo de las distancias a las que usualmente nos pide la normativa se puedan ubicar. Porque así como platicó Federico, pues creo que lo querían pasar muy cerca aquí por la Avenida Solidaridad, muy cerca de aquí. Entonces, eh, sí, no, no se imaginan. No, no. Ajá. Así es. Aunque sí, aunque se supone que quiero pensar que la cita de hoy, pues además de recorrer, es también obtener información de la empresa. Y ya con eso empezar igual ahora sí que a platicar entre nosotros y dado caso ya, pues yo creo sentarnos otra vez con ellos. Ajá, ajá. Sí, como dices tú, el tema de la comunicación, cómo sería el tema de... Así es. Sí, 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 no, no, sí, me parece perfecto. Pues sí, 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 igual también yo he estado... Sí, sí, porque en ese momento, digo, las empresas están mal acostumbradas a que pues, te empiezan a presionar desde el momento, pero pues, ser claros de que pues, vamos primero a informarnos y incluso también pues, sentarnos nosotros y ya en su momento pues platicar de nuevo con ellos sobre ahora sí que lo que hemos pensado. Ok, no, pues igual, digo, nos vemos ahí, quedamos que ahí en el Oxxo, ¿verdad? Órale, ya está, ahí me arrimo. Sale, Ale, gracias.
Ok, chicos, pues así es como están ubicados esos famosos meristemos. Los digo, apicales, sobre todo, les comento, se refiere a aquellos que están en la parte alta de la planta, ahora sí que donde va creciendo la rama principal, en esa parte es donde se encuentra el meristemo apical, ¿sí? Que es donde se va desarrollando las células y donde va creciendo. Va creciendo. Entonces, en base a toda esta información, pues podemos tener células, digamos, relativamente jóvenes en cuerpos que son de más edad, ¿sí? Se calcula que en los seres humanos, ¿sí? En nosotros, la mayoría de las células tienen entre 7 y 10 años. Esto implica que muchas de las células que teníamos al nacer, pues ya no existen, ¿sí? Ya murieron y ya tenemos células nuevas. El tema del ciclo de vida de la célula, el tiempo de vida, pues varía, ¿sí? Dependiendo de las funciones y dependiendo la ubicación donde esté la célula. Ejemplo que nos dan aquí en nuestro libro, por ejemplo, nos habla de las células que están expuestas a un gran desgaste, ¿sí? Como son las células gástricas, ¿sí? Las células que están en el aparato digestivo, y, por ejemplo, las células de la piel, ¿sí? Que están expuestas a un gran desgaste y por lo cual duran muy poco tiempo. Por ejemplo, las células de la piel, ¿sí? Se dice que duran aproximadamente unas dos semanas, ¿sí? Algún tiempo ya más alargado. Por ejemplo, los glóbulos rojos se dice que duran de 120 días, ¿sí? Las del hígado entre 300 a 500 días, ¿sí? Y en el caso de las células óseas, aquellas que forman los huesos, llegan a vivir incluso unos 10 años. Vean la diferencia entre los ciclos de vida de los diferentes tipos de células, según su especialidad, ¿sí? Y como veíamos dentro del ciclo de vida de una célula, pues estas hablamos de que estas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? En el tema del nacimiento, digamos que generalmente cuando una célula nace, ¿sí? Cuenta con toda la información genética, ¿sí? Necesaria para cumplir alguna función específica. En el tema del crecimiento, cuando hablamos de crecimiento celular, ¿sí? Cuando la célula ya se formó, esta va a empezar a crecer, ¿sí? O sea, va a empezar a aumentar su tamaño y su masa, ¿sí? Y tenemos la otra parte que es el tema de la reproducción o división celular. Específicamente ahorita lo vemos los tipos de división celular en la presentación, ¿sí? Cuando ya la célula termina de crecer, ¿sí? Está lista para reproducirse por medio de dos procesos conocidos, ¿sí? Que son la famosa mitosis y la meiosis, ¿sí? Aquí en nuestro libro nos da de manera resumida a qué se refiere cada división celular, la mitosis y la meiosis, ¿sí? Por ejemplo, la mitosis nos dice que se da en todas las células del cuerpo, ¿sí? Y a través de la mitosis se producen dos células idénticas a la madre, ¿sí? Digamos que la madre aquí y de la madre se producen dos células idénticas a ella en la mitosis. En la meiosis, esta se da para producir sobre todo células sexuales, ¿sí? Como son los óvulos y los espermatozoides, la meiosis, ¿sí? Y en el caso de la meiosis se producen 4 células hijas con la mitad de la información genética de la madre, ¿sí? De la madre salen 4 células hijas con la mitad de la información, ¿sí? Genética de la madre y diferentes entre sí, ¿sí? O sea, no son idénticas a la madre tal cual, porque no tienen el material genético completo. Se repartió en las células hijas. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle en la presentación. Y lógico, después también del tema de reproducción, pues tenemos la muerte celular, ¿sí? En la muerte celular es un proceso que se le conoce como apoptosis, ¿sí? La apoptosis es la muerte celular. Y digamos que es dentro de su ciclo normal, cuando envejece la célula, se da este tema, este término denominado apoptosis, ¿sí? Hay una parte que también en el tema de la célula le llamamos necrosis, ¿sí? Celular, que es cuando las células son dañadas, ¿sí? O se lesionan por cuestiones de productos químicos tóxicos, ¿sí? Una quemadura, una cortada, cosas de ese tipo también afectan el tema lógico de la muerte celular. Cuando la célula se rompe, ¿sí? Todo el tema del citoplasma, todo ese plasma interior de la célula, se desborda, sale y prácticamente pues, la célula ya no puede hacer sus funciones básicas y pues muere. Miren, les voy a compartir una presentación relacionada con el tema de la vida celular.
¿sí? Vamos a partir un poquito con historia, ¿sí? Desde el tema del descubrimiento de la célula. Ya les había hablado yo sobre todo de que, ¿qué fue lo que ayudó al descubrimiento celular? Pues el tema de los instrumentos, ¿sí? Y acuérdense que hablamos de Robert Hooke y Anthony van Leeuwenhoek, ¿sí? Desde el tema cuando se empezó a manejar ya el descubrimiento del microscopio con unos lentes de aumento, ¿sí? Que empezó a trabajar cada uno. Robert Hooke, recuerden que él empezó a ver el corcho, ¿sí? Esa estructura del árbol, el corcho, en donde ya incluso vio esos espacios, esas celdas, que él fue quien llamó célula. A cada una de esas le puso el nombre de célula, ¿sí? Y ya Anthony van Leeuwenhoek, digamos, mejoró el trabajo de Robert Hooke y empezó a observar ya microorganismos como los protozoarios, ¿sí? Ya después, ya de 1800 en adelante, tenemos a Robert Brown, ¿sí? Que él fue quien descubrió el núcleo en las células vegetales, ¿sí? Después, Johannes Purkinje denomina protoplasma al líquido que llena la célula, ¿sí? Está la célula y está como un plasma interior donde están todos los organismos, él lo llamó protoplasma, que ahora lo conocemos como citoplasma, ¿sí? Más adelante, Matthias Schleiden y Friedrich Schwann, ellos ya dieron una información más acercada y más detallada de cómo es que estaban formados los vegetales y los animales, que básicamente era la célula, ¿sí? La que los formaba, o sea, acumulaciones de células, ¿sí? Y finalmente, en 1855, Rudolf Virchow, él determinó que toda célula proviene de otra célula, ¿sí? Es cuando empezamos ya a ver el tema de la reproducción celular. Vean este ciclo histórico, el avance del descubrimiento del celular a través del microscopio y de la observación, ¿sí? En 1899, Santiago, Ramón y Cajal, cuando ya empezaron a desarrollar trabajos más específicos, él incluso ya pudo observar las células del sistema nervioso, la principal célula, que es la neurona, y él, a través de la observación, ¿sí? Demostró la individualidad de las neuronas. Ya pudo ubicar a cada individuo, a cada célula, ¿sí? A cada neurona. En temas de la teoría celular, hablamos ya prácticamente de lo que es la célula y cómo se define, cómo está determinada. Acuérdense que definimos a la célula como la unidad estructural básica, funcional de los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos estamos formados por células. Aquí está la otra definición que les di ahorita, es la unidad funcional, ¿sí? Porque realiza todos los procesos básicos que le permiten vivir no solo a ella, sino a nosotros, a través de la célula, ¿sí? Es la unidad de reproducción. ¿Por qué? Porque procede de otra célula ya existente, ¿sí? Y pues básicamente es la unidad genética. ¿Por qué? Porque contienen las células el material hereditario que pasa de células madre a las células hija, ¿sí? A través también de la reproducción y la división celular. Aquí en la imagen ya empezamos a observar, miren, lo que es una célula vegetal y una célula animal. Acuérdense que también hablamos de los niveles de organización, ¿sí? Vean aquí, prácticamente hablamos de que tenemos todo el nivel de organización completo, no solo de la vida, sino de la materia en sí, desde lo más básico que conocemos hasta lo más grande y dimensionado que ubicamos, ¿sí? Aquí si hablamos como les repito, desde el nivel de organización de la materia completamente, hablamos desde las partículas subatómicas, ¿sí? Que forman átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas empiezan a formar los organelos dentro de la célula, los organelos en su conjunto forman a la célula, ¿sí? Las células, recuerdan, la célula forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas, aquí significa que incluyen los aparatos, y los aparatos y sistemas forman al individuo. Pero el individuo es la unidad básica de otro nivel de organización, que es el nivel de organización ecológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo es la base de la población, ¿sí? Cuando hablamos, chicos, rápidamente les comento de población, vamos después a llegar también a esa parte, pero aprovechando. La población se refiere al conjunto de individuos de la misma especie, un ejemplo, población de perros, población de gatos,
población de humanos, nosotros mismos, una población de árboles de pino, una población de árboles de encino. Sí, se refiere al conjunto de individuos de la misma especie, población. La población forma comunidades. Aquí ahora sí las comunidades, a la diferencia de la población, que son de la misma especie, en las comunidades ya interaccionan individuos de diferente especie, plantas y vegetal, plantas y animales, por ejemplo, incluso animales de diferente especie. Eso es la comunidad. Y la comunidad forma el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Esa interacción entre las comunidades, los organismos vivos y la parte no viva de la naturaleza, la parte abiótica, ¿sí? Suelo, aire, agua, todo lo que esté, la parte no viva, ¿sí? Eso es lo que se forma un ecosistema. Y finalmente, después el ecosistema llega a formar la capa de la vida, ¿sí? La biosfera o la ecosfera en la Tierra, ¿sí? Toda la capa en la que vivimos nosotros. Así es como está organizado toda la materia, desde las partículas subatómicas hasta la biosfera, ¿sí? Nosotros, chicos, acuérdense que solamente hemos visto la parte de aquí, de las células, hasta el individuo, ¿sí? Que es el nivel de organización de los organismos, ¿sí? Digamos, de la vida. Aunque aquí, acuérdense, de aquí hacia atrás hay otro nivel de organización que empieza desde las partículas subatómicas y de aquí hacia acá continúa a las poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. ¿Sí? Ok. Dentro del tema de organización celular, pues ya también empezamos a hablar en la particularidad de la célula acerca de tipos de células, ¿sí? Acuérdense cuando hablamos de las células más sencillas y las células más complejas, las células más antiguas, más de antaño, y las células más modernas, ¿sí? La célula procariota, acuérdense que hablamos de que son las células más antiguas, más sencillas, ¿sí? En estructura incluso, y al contrario, pues tenemos las células eucariotas, que son de las que nosotros mismos estamos formados, en donde ya dividimos la célula animal y célula vegetal, ¿sí? Es porque ya tienen estructuras internas, organelos, núcleo, son más complejas su estructura. En el tema, igual se los quito eso para que no les confunda con el nivel de organización, ¿sí? Acuérdense que características de la célula procariota pues son células que no tienen un núcleo como tal, el material genético está suelto, ¿sí? Igual tiene una pared celular, ¿sí? La membrana plasmática, ¿sí? Es donde, la que recubre todo el citoplasma, que el citoplasma es todo ese plasma que se ve dentro de la célula. ¿Sí? Hablamos de ribosomas que sirven para la fabricación de proteínas, ya son estructuras internas, flagelos, como estos que vemos aquí, miren, ¿sí? Y fimbrias, que son estructuras cortas para fijarse, algo parecidas a los famosos cilios, ¿sí? Que también, acuérdense cuando hablamos de los protozoarios, un ejemplo, los paramecium tienen esos cilios que les ayudan a moverse, ¿sí? En los medios acuosos. Y son las estructuras muy básicas, ¿sí? De una célula procarionte, es muy sencilla, ¿sí? El material genético está suelto, no está un núcleo. Muy bien. Entonces, a diferencia, ¿sí? Ya de una célula ya eucariota, en donde hablamos de la membrana plasmática, aquella que contiene todo el citoplasma donde están los organelos. El núcleo, ya tiene un núcleo donde está el material genético ahí organizado. El citoplasma del que hablamos, acuérdense, eso es todo el medio acuoso dentro de la célula. Ya hablamos de centrosomas, miren aquí. Este regula la división, ¿sí? Y el movimiento celular. Y pues tenemos los organelos, más organelos, el retículo endoplasmático, ¿sí? Que es este que se ve aquí, junto con el aparato de Golgi. Tenemos ribosomas, ¿sí? Tenemos mitocondrias, son estas, que es donde se ve sobre todo el tema de la producción de energía en la célula. Tenemos lisosomas, que también tienen que ver con el tema de la alimentación en la célula. Y las vacuolas, que también son los que acumulan sustancias y también ayudan a la alimentación en la célula. A diferencia de estas células eucariontes, a diferencia de las procariontes, si se fijan, tienen una estructura más compleja, ¿sí? Tienen más organelos y están más organizados. Ya en las células eucariontas, acuérdense que las dividimos célula animal, como esta, y célula vegetal, como esta.
Comparten muchas similitudes en cuestión de estructuras y organelos, pero hay algunos muy particulares que los diferencian. Sí, sobre todo las células vegetales tienen algo que no tiene la célula animal, un ejemplo es la pared celular, vacuolas y cloroplastos. ¿Sí? Los cloroplastos son una de las estructuras más importantes en las plantas porque es donde encontramos la clorofila y donde se lleva a cabo muy importante el tema de la fotosíntesis. ¿Sí? Ya son diferencias entre la célula animal y vegetal, que son los ejemplos claros de las células eucariontes o eucariotas. Hablamos del tema del núcleo celular, es una estructura importantísima en la célula. ¿Por qué? Porque contiene el material genético, ¿sí? Todo el ADN y ARN. ¿Sí? Las células suelen tener un solo núcleo, ¿sí? A excepción de algunas células polinucleadas. ¿Sí? Por ejemplo, en las células musculares estriadas, esas células especializadas llegan a tener varios núcleos. ¿Sí? O algunas células llegan a carecer del núcleo, por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Sí? Información muy interesante. ¿Cómo está conformado el núcleo celular? ¿Sí? Esto aquí que ven, digamos, no es la célula, es el núcleo. ¿Sí? Esto que vemos aquí. Tiene una envoltura nuclear, ¿sí? Todo lo que envuelve al núcleo como tal, esa membrana. Tiene el nucleoplasma, o sea, también tiene plasma interno el núcleo, ¿sí? Donde está el medio coso, donde está el ADN. El nucleolo, ¿sí? Que la función del nucleolo, a la par del núcleo, es la formación de los ribosomas, que los ribosomas nos ayudan a ver el tema de proteínas. Bueno, no quiero meterme mucho ahorita esa información porque los puedo confundir. ¿Sí? Y pues también ahí se encuentra la cromatina, que son los filamentos de ADN. ¿Sí? Y son los que tienen los famosos cromosomas. Miren, aquí está el proceso de la famosa condensación del ADN. De aquí del núcleo es cómo se va formando la cromatina, que es básicamente la que forma al cromosoma, cada uno de los cromosomas. Ok, lo que les comentaba aquí en el tema de la reproducción celular, que es un tema muy interesante, muy importante conocer, es donde aquí me voy a enfocar un poquito más. El ciclo celular, ¿sí? Sobre todo en temas de reproducción. La célula, miren, según esta gráfica, de manera rápida, la célula aumenta su tamaño y la cantidad de orgánulos o organelos. ¿Sí? Entonces el ADN se comienza a duplicar, ¿sí? Se hacen copias del ADN. ¿Sí? Luego dice, la cromatina se organiza, acuérdense que es esta, se organiza, luego las fibras se condensan y enrollan y se forman los cromosomas. Se condensa y forman los cromosomas. Aquí está. Después el ADN se reparte entre las dos células. Aquí está, en esta imagen. Se divide el citoplasma y se originan dos células. Aquí está. Como el ADN se reparte hacia dos lados, luego se empieza a dividir el citoplasma y se originan dos células hijas, idénticas a la célula humana. Que de manera general, ciclo reproductivo. Las fases del ciclo, ¿sí? Esta fase que ahorita igual no se preocupen, no se las traten de aprender porque son varias fases y cada fase tiene su proceso, ¿sí? Una que es, hablamos de la división del núcleo, que es la mitosis. Acuérdense, división del núcleo. El núcleo se hace en dos, ¿sí? La división, la mitosis, ¿sí? Y hablamos de la división del citoplasma, ¿sí? Que acuérdense, el citoplasma es donde se encuentran el resto de orgánulos, es ese plasma, ese material acuoso. Y a la división del citoplasma se le llama citocinesis. ¿Sí? Acuérdense una cosa, la división del citoplasma, cuando ya está dividido el núcleo y el material genético, después se divide el citoplasma y a esa división del citoplasma se le llama citocinesis. Otra vez, a la división del núcleo se le llama mitosis. Ahora sí, vamos a ver uno de los procesos de división celular, la mitosis. ¿Sí? Se divide prácticamente en 4 fases. 1, 2, 3, 4 que están aquí abajo. Profase, metafase, anafase y telofase, cuando ya se dividió, sobre todo enfocados al núcleo, donde ya se dividió el material genético. ¿Sí? La profase se empieza a organizar, acuérdense, la cromatina, se forman los cromosomas. Ya formados, se empiezan a ordenar al centro, como aquí en la metafase. En la anafase se empieza a dividir el material hacia cada lado, y ya dividido se empieza a dividir el núcleo junto después con el citoplasma. ¿Sí? Esa es la mitosis.
Aquí está la famosa citocinesis, la división del citoplasma, ¿sí? Ya que se dividió esta primera parte, el material genético, después viene el citoplasma a dividirse y se empieza a estrangular, así, y se va cortando y se forman las dos nuevas células, ¿sí? Ok, y aquí tenemos el otro proceso, a diferencia de la mitosis, esto es la meiosis, ¿sí? Que hablamos de que, según nuestro libro, acuérdense, la meiosis se da sobre todo en la reproducción, división celular de las células reproductoras, ¿sí? Sobre todo óvulos y espermatozoides, ¿sí? Y las dividimos con estas fases también. Tiene más fases, tiene interfase, profase, metafase y anafase, ¿sí? Y luego tiene etapas cada una de estas fases, ¿sí? Telofase 1, citocinesis, profase 2, anafase 2, telofase, fíjense, es demasiada información, pero en general también lo que hace es que se empieza a dividir el material genético, ¿sí? Pero acuérdense que aquí no se hacen copias, no se duplica el material genético, ¿sí? El material genético se divide, no se hacen copias, se divide el material genético, ¿sí? Desde el inicio, miren cómo van aquí, se empieza a dividir el material genético. Aquí hay unas fases similares a la mitosis, ¿sí? Luego se empiezan a generar las dos primeras células hijas con la división del material genético y luego estas dos hijas hacen el mismo proceso, se vuelven a dividir hasta generar 4 células hijas, ¿sí? Pero con el material genético dividido, ¿sí? O sea, hace que no es idéntico al de la madre. Esa es la diferencia con la mitosis. Por eso, chicos, acuérdense, en el caso de las células reproductoras, espermatozoides y óvulos, es necesario, ¿sí? Que los gametos de células se fusionen, se junten, para que el material genético se fusione y se forme un embrión, ¿sí? Funcional. Por eso la meiosis divide el material genético, no hace copias, lo divide. ¿Por qué? Porque después es necesario para reproducir un nuevo individuo que ese material genético se junte, ¿sí? Por eso la meiosis solo se da principalmente, mejor dicho, se da en las células reproductoras, espermatozoides y óvulos, ¿sí? Para la creación de esas células. Y aquí está la comparación entre lo que es la mitosis y la meiosis. Vean la mitosis como de una célula madre, ¿sí? Se empieza a hacer la división del material genético, el núcleo, el citoplasma, y se generan 2 células hijas diploides. Y además adelante les explico estos términos, ¿sí? Iguales entre sí y a la progenitora. Sí se dice diploides porque además tiene, acuérdense, es material idéntico a la madre, ¿sí? El material no se dividió, se hicieron copias, ¿sí? Y tienen, cada célula tienen, digamos, esos dos gametos. Es que ahorita no estoy explicando eso porque los voy a contar un poco, pero acuérdense, básicamente la mitosis, el material genético se hizo copia y se pasó a las hijas, ¿sí? Entonces, las hijas tienen el mismo material genético. En el caso de la meiosis, tenemos a la célula madre, se comienza a dividir, se forman las 2 células principales con el material genético dividido, ¿sí? No copiadas, no son copias, acuérdense, es dividido, el material genético se dividió, y ya cada una, perdón, de estas células hace su división propia y se generan las famosas 4 hijas, haploides, ¿sí? Sí, porque solamente tienen una parte del material genético, que es necesario después combinarse con el otro para generar un nuevo individuo. Pero bueno, más adelante les platico eso a detalle. Mitosis, 2 células hijas, el resultado son 2 células hijas iguales entre sí y iguales a la progenitora, a la célula madre. En la meiosis se generan al final 4 células hijas, ¿sí? Distintas entre sí y también diferentes a la madre, a la célula progenitora. Eso es, chicos, el tema de la reproducción celular a través de la mitosis y a través de la meiosis, ¿sí? Cada una genera diferente cantidad de células hijas y en unas son idénticas, en otros son diferentes, ¿sí? Porque acuérdense, en la mitosis se hicieron copias de material genético, en la meiosis no, se dividió el material genético y se reparte en las células hijas. Ok, chicos. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. También aquí nos un poco platicando el tema de los procesos celulares.
porque son temas muy interesantes que si logramos asimilar y entender, vemos también la básica de cómo funcionamos nosotros como organismo. Acuérdense, porque el funcionamiento básico de la célula es lo que nos mantiene a nosotros aquí, ¿sí? Y al final recuerden que también nosotros tenemos esas funciones básicas. Ya en las siguientes clases, chicos, vamos a comenzar a ver cada uno de los procesos de los que estuvimos hablando, incluso el tema de la nutrición, cómo se da, el tema de la generación de energía celular, ¿sí? Hablaremos del tema de la respiración, cómo es la nutrición, cómo es que se mueven diferentes tipos de células y organismos celulares. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente clase, después de la práctica, claro. Muy bien, chicos, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Seguimos al pendiente en plataforma y correo. Y pues bueno, no me queda más que desearles un buen fin de semana y cuídense mucho. ¿Sale? Adiós.